¿Te despiertas en la madrugada sin motivo aparente? ¿Abres los ojos entre las 2 y las 3 de la mañana con el corazón inquieto y la mente en silencio? ¿Sientes que no es un despertar normal, sino algo que te está llamando? Este video no es para todos. Es para quienes han sido despertados en la noche, cuando el mundo duerme y el espíritu permanece atento. Hoy vas a entender por qué Dios elige ese horario. ¿Qué está intentando decirte? ¿Y qué debes hacer exactamente cuando vuelvas a despertar a esa hora? No es insomnio. No es ansiedad. No es casualidad. Es un llamado espiritual que muchos están ignorando y que puede marcar un antes y un después en tu vida. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, Dios, habla conmigo ahora, si crees que este mensaje puede transformar tu vida. Si has despertado en la madrugada y has sentido paz, inquietud, convicción o una carga espiritual difícil de explicar, compártelo en los comentarios. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha usado esos momentos de silencio para hablarte y guiarte. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con 3 personas que necesiten escuchar la voz de Dios en su corazón. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe, claridad y propósito. Cuando despiertas en ese horario exacto, no estás rompiendo un ciclo de sueño al azar. Estás entrando en un espacio donde el ruido del mundo disminuye y la voz interior se vuelve más clara. La madrugada no es solo una franja horaria, es un territorio espiritual. Y Dios, a lo largo de toda la Escritura, ha usado ese territorio para hablar, corregir, advertir y preparar. Durante el día, tu mente está saturada. Decisiones pendientes, conversaciones inconclusas, responsabilidades acumuladas, pantallas encendidas, pensamientos que se repiten sin descanso. Incluso cuando oras, muchas veces lo haces desde el cansancio o la prisa, como quien intenta encajar a Dios entre tareas. Pero entre las 2 y las 3 de la madrugada, todo cambia. El cuerpo está quieto. La casa está en silencio. El mundo parece detenido. Y es precisamente ahí donde Dios suele encontrar un corazón más dispuesto a escuchar sin defensas. La Biblia muestra un patrón claro: cuando Dios quiere revelar algo profundo, muchas veces lo hace en la noche. No porque el día no sea suficiente, sino porque el ser humano rara vez está verdaderamente atento cuando todo está encendido. La noche apaga lo externo para despertar lo interno. Reduce el ruido para que lo esencial pueda emerger. Cuando Samuel era apenas un niño, no escuchó la voz de Dios en medio del movimiento del templo durante el día. Fue en la noche, mientras dormía, cuando su nombre fue pronunciado. Samuel no entendió al principio. Pensó que era Elí. Tuvo que levantarse varias veces, confundido, hasta aprender que no toda voz viene de lo humano. Y esa enseñanza sigue vigente hoy. Muchos despiertan en la madrugada y confunden ese llamado con ansiedad, estrés o simple insomnio, cuando en realidad es una invitación a aprender a discernir. Dios no fuerza la atención. Él llama. Y observa qué haces con ese llamado. Cuando despiertas a esa hora y decides ignorarlo, darte la vuelta y seguir durmiendo, no significa que Dios se vaya. Pero si ocurre algo más sutil, pierdes sensibilidad. Porque el corazón se entrena, ya sea para escuchar o para bloquear. Hay despertares que no vienen del cuerpo, sino del espíritu. No hay dolor. No hay ruido. No hay una razón externa evidente.
Simplemente abres los ojos. Y algo dentro de ti está despierto antes que tu mente. Esa sensación no es casual. Es el espíritu entrando en vigilia, respondiendo a algo que no se ve, pero se percibe. David entendía esto profundamente. Por eso escribió que meditaba en Dios durante las vigilias de la noche. No hablaba de una oración superficial ni repetitiva, sino de un diálogo profundo, silencioso y sostenido. La madrugada se convirtió para él en un altar invisible. Un espacio donde derramaba su corazón sin máscaras, sin público, sin necesidad de aparentar fortaleza. La mayoría de las personas buscan a Dios cuando todo se derrumba. Cuando hay crisis, dolor, urgencia. Pero Dios muchas veces busca al hombre cuando todo está en calma. Cuando no hay emergencia que distorsione la escucha. Por eso la madrugada es tan importante. Porque no vienes a pedir desesperado. Vienes a escuchar con el alma abierta. Despertar entre las 2 y las 3 de la mañana también tiene que ver con alineación. En ese horario, el ritmo natural del cuerpo entra en una fase distinta. El sistema nervioso se calma. La respiración se vuelve más lenta. Las defensas emocionales bajan. Y el corazón se vuelve más receptivo. No es misticismo vacío. Es diseño. Dios creó el cuerpo, la mente y el espíritu. Y sabe cuándo cada uno está más sensible. Ignorar esto es reducir lo espiritual a lo superficial. Pero comprenderlo es comenzar a caminar con discernimiento, entendiendo que Dios obra de manera integral, no desordenada. Muchos grandes cambios en la historia bíblica comenzaron en momentos así. Jacob luchó con Dios en la noche y salió transformado, con una nueva identidad. Job reflexionaba en la oscuridad, cuando nadie podía darle respuestas humanas. Jesús se levantaba de madrugada para orar, no por costumbre religiosa, sino porque sabía que ahí se alineaba con la voluntad del Padre antes de enfrentar el día. Si el Hijo de Dios buscaba la madrugada para orar, ¿por qué nosotros pensamos que ese horario no tiene peso espiritual? Hay personas que oran todo el día y no escuchan nada. Y otras que, en 5 minutos de silencio en la madrugada, reciben claridad, corrección o una paz que no pueden explicar. No es cantidad de palabras. Es disposición interior. Despertar a esa hora también es una prueba. Dios observa qué haces con ese momento. Si tomas el teléfono para distraerte. Si te llenas de pensamientos. Si vuelves a dormir sin preguntarte nada. Si te quejas. O si te quedas quieto, aunque no entiendas del todo. El silencio de la madrugada no siempre trae palabras audibles. A veces trae convicción. Otras veces incomodidad. Otras, una paz profunda que no viene de las circunstancias. Pero siempre trae algo. El problema no es que Dios no hable. El problema es que muchos no se quedan el tiempo suficiente para escuchar. Hay quienes dicen, si Dios quiere decirme algo, que lo haga claro. Pero Dios no grita. Dios susurra. Y la madrugada es el espacio donde el susurro se vuelve audible, porque el resto del ruido ha sido apagado. Este despertar no significa que seas especial por mérito propio. Significa que estás siendo invitado. Y toda invitación requiere una respuesta. Samuel aprendió a decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa frase no nació de la nada. Nació después de confusión, repetición y aprendizaje. Tú también estás en ese proceso. No todo despertar trae un mensaje inmediato. A veces Dios solo está entrenando tu atención, afinando tu oído espiritual, preparándote para que, cuando llegue el mensaje,
no lo confundas con tu propia voz ni lo descartes por miedo. Ignorar repetidamente estos despertares endurece el corazón. Atenderlos lo sensibiliza. Y con el tiempo, empiezas a reconocer patrones. Paz que no es normal. Pensamientos que no vienen de ti. Convicciones que antes no habías considerado. Todo eso se gesta en el silencio. Este video no existe para asustarte ni para llenarte de superstición. Existe para devolverte discernimiento. Para que dejes de llamar casualidad a lo que es espiritual. Para que no descartes como insomnio lo que puede ser dirección. Si despiertas entre las 2 y las 3 de la madrugada, no es porque tu cuerpo falló. Es porque algo en ti está siendo llamado a despertar primero. Algo más profundo que el sueño. Algo que no responde al reloj, sino al espíritu. Y esto es solo el inicio. Porque entender que no es casualidad es apenas el primer paso. El siguiente es comprender por qué Dios apaga el ruido antes de hablar. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente parte. Dios no compite con el ruido. Él no grita para imponerse ni fuerza su voz para ser escuchado. Cuando Dios quiere hablar con claridad, primero apaga lo que estorba. Y la noche es el espacio donde ese apagón sucede de manera natural, sin violencia, sin presión, sin esfuerzo humano. Durante el día, aunque creas estar en calma, tu interior no lo está. Hay pensamientos acumulados que no se detienen, emociones no resueltas que siguen activas, conversaciones pendientes que se repiten en tu mente, estímulos constantes que mantienen tu atención fragmentada. Incluso cuando todo parece tranquilo por fuera, por dentro sigues en movimiento. Por eso muchas veces oras y no escuchas nada. No porque Dios no esté hablando, sino porque tu interior sigue encendido, saturado, sin espacio real para recibir. La noche, en cambio, reduce todo a lo esencial. El cuerpo descansa. La vista se apaga. El ruido exterior desaparece. El oído se afina. Y el corazón queda expuesto, sin distracciones que lo protejan. Es ahí donde Dios suele trabajar con mayor profundidad, porque ya no hay capas que oculten lo que verdaderamente está ocurriendo dentro de ti. En la Biblia, el silencio nunca es vacío. El silencio es preparación. Es pausa. Es expectativa. Es un espacio sagrado donde algo está a punto de revelarse. Por eso el silencio de Dios no es ausencia, es método. No es distancia, es cercanía silenciosa. No es castigo, es formación. Cuando despiertas entre las 2 y las 3 de la madrugada, entras en un silencio que no es casual. No es simplemente que todo esté callado afuera. Es que Dios está creando un ambiente específico donde tu espíritu puede percibir lo que normalmente queda ahogado durante el día. Un espacio donde la voz interior deja de competir con 100 estímulos distintos. El profeta Elías aprendió esto de una forma contundente. Esperaba encontrar a Dios en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego. Esperaba una manifestación impactante, algo imposible de ignorar. Pero Dios no estaba ahí. Dios se manifestó en un silbo apacible y delicado. No fue el ruido lo que trajo la revelación, fue el silencio. Elías tuvo que aquietarse para reconocerlo. Muchos buscan a Dios en lo extraordinario, en lo llamativo, en lo que impresiona. Pero Dios suele hablar en lo discreto. En lo que no hace espectáculo. En lo que requiere atención, sensibilidad y humildad. Y la madrugada es el escenario perfecto para ese tipo de encuentro, porque no hay nada que distraiga ni impresione más que su presencia. Cuando Dios apaga el ruido, también apaga las excusas. Ya no puedes distraerte con tareas,
con personas, con obligaciones pendientes. No hay correos que responder ni mensajes que atender. No hay agenda que consultar. No hay nada que hacer más que estar. Y estar delante de Dios incomoda a muchos, porque en el silencio salen a la superficie cosas que durante el día logran esconderse. Pensamientos que evitabas enfrentar. Decisiones que has postergado una y otra vez. Heridas no sanadas que sigues cargando en silencio. Direcciones que sabes que debes tomar, pero no quieres. La noche no crea esas cosas. Solo las revela con claridad, sin filtros. Por eso no todos disfrutan despertar en la madrugada. Algunos sienten inquietud. Otros sienten un peso extraño en el pecho. Otros sienten una paz profunda que no saben explicar. Cada reacción tiene que ver con lo que el silencio está exponiendo. El silencio actúa como un espejo espiritual. Dios usa el silencio para hablar sin interferencias. Para que no confundas su voz con la tuya. Para que no atribuyas a emociones pasajeras lo que en realidad es dirección. Para que no negocies con lo que escuchas ni lo adaptes a tu conveniencia. Durante el día, es fácil justificarte. Siempre hay una razón válida para no obedecer ahora, para no decidir todavía, para no cambiar aún. En la noche, no tanto. Porque cuando todo está quieto, la conciencia habla más fuerte. Y Dios se apoya en esa quietud para corregir con amor, para advertir con cuidado, para guiar con precisión. Hay personas que dicen, Dios no me habla. Pero cuando despiertan en la madrugada, no se quedan quietas ni un minuto. Enseguida buscan estímulo. Miran el teléfono. Encienden una pantalla. Vuelven a llenar el espacio que Dios estaba usando para hablar. No porque no crean, sino porque el silencio les resulta incómodo. El silencio no es cómodo para una mente acostumbrada al ruido constante. Por eso muchos lo evitan sin darse cuenta. Pero el silencio es el lenguaje de Dios para los asuntos importantes. Es ahí donde se tratan las decisiones profundas, las correcciones necesarias y los llamados verdaderos. Jesús entendía esto profundamente. Por eso buscaba la madrugada para orar. No porque no pudiera hacerlo durante el día, sino porque sabía que en la quietud podía alinearse sin distracciones. En ese silencio, Jesús no solo hablaba con el Padre, también escuchaba. Y esa escucha marcaba todo lo que vendría después. Y escuchar cambia todo. Escuchar te confronta. Te ordena. Te da dirección. Pero también te quita excusas. Porque una vez que escuchas con claridad, ya no puedes fingir ignorancia. Por eso Dios no siempre habla cuando tú quieres, sino cuando estás listo para oír sin negociar. El silencio de la noche también tiene una función formativa. No todo mensaje es inmediato. No toda respuesta llega en palabras. A veces Dios solo quiere que aprendas a permanecer. A estar quieto sin respuesta inmediata. A confiar sin explicación. A reconocer su presencia sin necesidad de señales visibles. Ese entrenamiento es crucial. Porque quien no sabe estar en silencio con Dios, difícilmente sabrá obedecer cuando llegue una instrucción clara. La obediencia nace en la quietud, no en la prisa. Hay decisiones que no se toman en medio del ruido. Hay cambios que no nacen en la urgencia. Hay llamados que solo se confirman en la quietud. Y por eso Dios apaga el ruido antes de hablar de propósito, de dirección, de corrección profunda. No porque quiera confundirte, sino porque quiere que escuches sin interferencias. La madrugada no siempre trae una voz audible. Muchas veces trae claridad. O convicción.
o una certeza que no tenías antes. A veces no puedes explicar lo que sentiste, pero sabes que algo se acomodó por dentro, como si una pieza invisible hubiera encajado en su lugar. Eso también es Dios hablando. El problema es que muchos esperan palabras cuando Dios está trabajando en el corazón. Esperan frases claras cuando Dios está alineando decisiones. Esperan señales externas cuando Dios está ajustando el interior. Y ese trabajo interno es más profundo y duradero que cualquier palabra aislada. El silencio no es pasividad. Es actividad invisible. Es Dios ordenando cosas que no podrían ordenarse en medio del ruido. Es Dios preparando el terreno para lo que vendrá después. Si despiertas y no escuchas nada, no te frustres. Quédate. Respira. Permanece. El silencio mismo ya está haciendo algo en ti. Está entrenando tu sensibilidad espiritual. Está afinando tu percepción. Está enseñándote a reconocer la presencia de Dios sin depender de emociones fuertes. Con el tiempo, comienzas a reconocer cuando ese silencio es distinto. Cuando no es solo ausencia de sonido, sino presencia de Dios. Y cuando lo reconoces, tu manera de responder cambia. Ya no huyes. Ya no te distraes. Te quedas. Ya no buscas llenar el vacío. Aprendes a habitarlo. Porque entiendes que ahí, en ese espacio sin ruido, Dios está trabajando más de lo que imaginas, preparando respuestas que todavía no puedes ver. Y cuando aprendes a valorar el silencio de la noche, empiezas a notar algo más profundo todavía. Que Dios no solo habla en la madrugada, sino que prepara ahí lo que revelará después. Que muchas cosas que entenderás más adelante comenzaron a ordenarse en esos momentos silenciosos. Nada de lo que Dios hace en el silencio es inútil. Todo tiene propósito. Todo tiene dirección. Todo tiene continuidad. El silencio nunca es un punto muerto. Es una antesala. Y para entenderlo mejor, es necesario mirar cómo Dios ha hablado históricamente en ese mismo espacio, la noche, la madrugada, el momento en que casi todos duermen. Porque la Biblia está llena de encuentros decisivos que ocurrieron mientras otros descansaban, y esos encuentros cambiaron destinos para siempre. Eso es lo que vamos a ver a continuación. La madrugada no es un detalle secundario en la Biblia. No aparece como un dato anecdótico ni como un simple marco temporal. Es un escenario recurrente, cargado de significado. Un espacio donde Dios interviene cuando el ser humano baja la guardia y el espíritu queda expuesto. Los momentos más decisivos de muchas historias bíblicas no ocurrieron en medio de multitudes ni bajo aplausos, sino en la quietud de la noche, cuando casi todos dormían y el corazón quedaba sin distracciones. Dios no improvisa. Si Él ha hablado tantas veces en la madrugada, no es coincidencia. Es patrón. Es método. Es una forma constante de relacionarse con quienes están dispuestos a escuchar más allá de lo visible. Samuel es uno de los ejemplos más claros. Era apenas un niño. No tenía experiencia espiritual, no tenía discernimiento formado, no había sido entrenado para reconocer la voz de Dios. Y aún así, Dios lo llamó por su nombre mientras dormía. No lo hizo durante el día, cuando el templo estaba lleno de actividad, instrucciones y movimiento. Lo hizo en la noche, cuando todo estaba en silencio. Samuel no entendió a la primera. Pensó que era Elí. Tuvo que levantarse varias veces, confundido, hasta que comprendió que no era una voz humana. Ese detalle es clave. El llamado no siempre se entiende de inmediato. A veces no se reconoce en el primer intento.
A veces necesita repetirse para ser discernido. Dios no se ofende por la confusión inicial, observa la disposición del corazón para aprender a escuchar. Y cuando Samuel finalmente respondió, «Habla, Señor, que tu siervo escucha», su vida cambió para siempre. Esa noche marcó el inicio de su llamado profético. Dios no eligió una hora al azar para revelarse. Eligió el momento donde Samuel podía escuchar sin interferencias, sin voces cruzadas, sin expectativas ajenas. David también entendía profundamente el valor espiritual de la madrugada. En muchos de sus salmos habla de buscar a Dios en la noche, de meditar en su lecho, de clamar en las vigilias. David no usaba la noche para huir de sus pensamientos ni para anestesiar su dolor. La usaba para ordenar su interior delante de Dios. Sabía que ahí, cuando nadie lo veía, su corazón era examinado con mayor profundidad. No era un ritual vacío ni una costumbre religiosa. Era relación viva. David derramaba su alma cuando todo estaba quieto, sin máscaras ni discursos. Por eso tenía claridad cuando amanecía. La madrugada le daba dirección para el día. Lo que se ordenaba en el silencio sostenía sus decisiones cuando llegaba la luz. Jacob vivió uno de los encuentros más transformadores de su vida en la noche. Solo, vulnerable, sin distracciones, luchó con Dios hasta el amanecer. Esa lucha no fue únicamente física. Fue espiritual. Fue identidad. Fue rendición. Jacob entró siendo uno y salió siendo otro. Recibió un nuevo nombre, una nueva conciencia de quién era delante de Dios. Y todo ocurrió mientras el mundo dormía. La noche fue para Jacob un lugar de confrontación, pero también de transformación. No habría resistido esa lucha en medio del ruido, las opiniones o las distracciones. Necesitó la soledad, el silencio y la oscuridad para que Dios tratara con lo más profundo de su carácter. Job es otro ejemplo poderoso. En medio de su sufrimiento, cuando el dolor no lo dejaba descansar y las preguntas no tenían respuesta, reflexionaba en la noche. No tenía explicaciones inmediatas. No tenía consuelo humano. No tenía alivio visible. Pero en ese espacio oscuro, su fe fue probada y refinada. Job no recibió explicaciones al instante, pero su relación con Dios se profundizó en la noche. El silencio no le quitó la fe. La fortaleció. Daniel también recibió revelaciones mientras descansaba. Dios le mostró misterios, interpretaciones y visiones que cambiarían el curso de reinos enteros. Mientras otros dormían, Daniel veía. Mientras otros ignoraban, Daniel recibía entendimiento. No porque fuera superior, sino porque estaba dispuesto a escuchar en el silencio. Dios confía revelaciones a quienes están dispuestos a escucharlas sin ruido, sin prisa y sin exigir control. Jesús mismo buscaba la madrugada. Se levantaba cuando aún estaba oscuro para orar. No lo hacía por obligación religiosa ni por disciplina externa. Lo hacía por comunión. Sabía que antes de enfrentar multitudes, milagros, oposición y decisiones difíciles, necesitaba alinearse en lo secreto con el Padre. La madrugada era su refugio y su punto de partida. Ahí nacía la claridad que luego se manifestaba en autoridad. Si el Hijo de Dios buscaba ese espacio, ¿por qué sorprendernos de que Dios use ese mismo horario para hablar hoy? ¿Por qué asumir que esos despertares no tienen significado, cuando la Escritura muestra lo contrario una y otra vez? Pedro recibió dirección en momentos inesperados. Pablo tuvo visiones nocturnas que definieron su misión y su rumbo. José, el esposo de María, recibió instrucciones cruciales a través de sueños que protegieron la vida de Jesús. En la noche,
Dios protegió, advirtió y guió. La noche no fue obstáculo. Fue canal. La noche no es ausencia de Dios. Es escenario de revelación. Lo que todos estos ejemplos tienen en común no es solo el horario, sino la disposición del corazón. Ninguno de ellos llenó el silencio con distracciones. Ninguno rechazó el momento. Ninguno lo minimizó. Todos, de una forma u otra, respondieron. Dios no habla en la madrugada porque sea místico o misterioso. Habla ahí porque el corazón está menos contaminado. Porque el orgullo está dormido. Porque las defensas bajan. Porque la mente no está tan ocupada justificándose ni negociando. En la noche, Dios habla con menos resistencia. Muchos hoy despiertan en ese mismo horario, pero no lo reconocen. Han perdido el hábito de escuchar. Han aprendido a llenar cada vacío con ruido, pantallas, pensamientos o distracciones. Pero el patrón bíblico sigue vigente. Dios no ha cambiado su manera de obrar. El que ha cambiado es el hombre. Despertar en la madrugada te conecta con una línea espiritual que atraviesa toda la Escritura. No estás viviendo algo nuevo. Estás entrando en una dinámica antigua, probada, profunda, que ha formado a hombres y mujeres de fe a lo largo de generaciones. No todos los despertares traen una visión. No todos traen una palabra clara. No todos traen una experiencia intensa. Pero todos traen una oportunidad. La oportunidad de detenerte. De preguntar. De escuchar. De rendirte. Los encuentros nocturnos no siempre son cómodos. A veces confrontan. A veces incomodan. A veces te muestran cosas que preferirías no ver. Pero siempre son necesarios. Porque lo que Dios revela en la noche sostiene lo que vivirás durante el día. Nada de lo que Dios hace en la madrugada es casual. Todo prepara. Todo ordena. Todo fortalece. Y entender esto nos lleva a una pregunta inevitable, una pregunta que atraviesa toda esta enseñanza y nos confronta directamente. Si Dios ha hablado tantas veces en la madrugada, ¿por qué hoy muchos no lo escuchan durante el día? La respuesta no es falta de fe. Es exceso de ruido. Y eso es exactamente lo que vamos a profundizar en la siguiente parte. Dios no ha dejado de hablar. Lo que ha cambiado es el ambiente en el que intentamos escucharlo. Durante el día, la vida se vuelve ruidosa incluso cuando todo parece normal. No hace falta caos para que haya distracción. Basta con la rutina. Basta con la prisa. Basta con la costumbre de llenar cada espacio con algo que hacer, algo que pensar, algo que resolver. Y en medio de ese flujo constante, la voz de Dios queda relegada al fondo. No porque Él se calle, sino porque el corazón no se aquieta. Muchos dicen, Dios no me habla, pero rara vez se preguntan si realmente le han dado espacio para hacerlo. El día está diseñado para producir, resolver, responder. La noche, en cambio, está diseñada para escuchar. Y cuando se invierten esos roles, la confusión aparece. Durante el día, tu mente opera en modo defensa. Evalúa, analiza, se protege. Filtra lo que entra y descarta lo que incomoda. En ese estado, incluso si Dios habla, su voz puede ser interpretada como pensamiento propio, como emoción pasajera o simplemente ignorada. Dios no fuerza su palabra en un corazón saturado. Jesús lo explicó de forma sencilla cuando habló del terreno donde cae la semilla. No toda semilla muere por falta de poder. Muchas mueren por exceso de cosas alrededor. Espinos, preocupaciones, afanes. La palabra es la misma.
El problema es el entorno. El día está lleno de espinos. Preocupaciones legítimas, sí. Responsabilidades reales, también. Pero cuando todo eso ocupa el centro, no queda espacio para lo eterno. Y Dios no compite por atención. Él espera disposición. Por eso muchas veces no te habla durante el día. No porque no quiera, sino porque sabe que no escucharías con claridad. Porque sabe que negociarías. Porque sabe que justificarías. Porque sabe que responderías desde la prisa y no desde la obediencia. En la Biblia, cuando Dios hablaba de manera decisiva, rara vez lo hacía en medio de distracciones. Incluso cuando hablaba a multitudes, preparaba primero el corazón en lo secreto. La revelación pública casi siempre nacía de una intimidad privada. El problema no es que Dios no hable de día. Es que el día está lleno de voces que se le adelantan. Voces internas que dicen luego. Voces externas que dicen ahora no. Voces del miedo, del orgullo, de la comodidad. Durante el día, es fácil postergar lo espiritual. Siempre hay algo más urgente. Algo más inmediato. Algo que parece más importante. Y Dios queda para después. Pero Dios no es un asunto secundario. Y cuando se le trata como tal, el oído espiritual se debilita. La noche corrige eso. Cuando despiertas entre las 2 y las 3 de la madrugada, ya no hay nada urgente. No hay correos. No hay mensajes. No hay pendientes inmediatos. No hay personas esperando respuesta. El día pierde su poder de distracción. Y entonces Dios tiene el espacio que durante el día no tuvo. No es que Dios prefiera la noche. Es que el ser humano, por diseño, baja sus defensas en ese momento. Durante el día, incluso cuando oras, muchas veces ya tienes la respuesta preparada. Ya decidiste lo que vas a hacer. Solo buscas confirmación. No dirección. Buscas alivio, no corrección. Buscas paz, no transformación. Y Dios no se presta a ese juego. En la noche, eso cambia. Porque cuando despiertas sin haberlo planeado, no tienes discursos preparados. No tienes oraciones ensayadas. Estás vulnerable. Y la vulnerabilidad es terreno fértil para la verdad. Por eso Dios no siempre habla cuando tú quieres, sino cuando estás en condiciones de escuchar sin negociar. Hay personas que buscan a Dios solo para que confirme lo que ya decidieron. Pero Dios no es un sello de aprobación. Es Señor. Y hablar como Señor implica confrontar, redirigir y, a veces, incomodar. Eso durante el día es más difícil de aceptar. En la noche, con el orgullo dormido y la mente menos armada, el corazón se abre de otra manera. Dios también guarda silencio durante el día para entrenarte a valorar el silencio. Porque quien no sabe callar delante de Dios, tampoco sabrá obedecer cuando Él hable. El silencio diurno revela dependencia del ruido. El silencio nocturno revela hambre de Dios. Cuando Dios te despierta en la madrugada, no te está castigando con desvelo. Te está ofreciendo claridad. Está creando un espacio donde puede tratar contigo sin interrupciones. Y aquí hay algo importante, Dios no habla de la misma manera a todos. A algunos les da palabras claras. A otros, convicciones profundas. A otros, una paz que reordena todo. Pero siempre habla de forma coherente con su carácter. Si durante el día no percibes su voz, no asumas ausencia. Asume preparación. Tal vez Dios está esperando el momento donde realmente escuches sin defensas. Muchos grandes errores se toman durante el día
en medio del ruido. Y muchas grandes correcciones nacen en la noche, en medio del silencio. La madrugada no es un premio. Es una responsabilidad. Porque lo que Dios deposita ahí no es solo para consolarte, sino para guiarte. Y la guía requiere obediencia. Por eso Dios no siempre te habla cuando estás rodeado de gente. Porque la opinión ajena contamina la decisión. No siempre te habla cuando estás ocupado. Porque la prisa distorsiona la voz. No siempre te habla cuando estás fuerte. Porque el orgullo filtra el mensaje. Te habla cuando estás quieto. Entender esto cambia la forma en que ves esos despertares. Ya no los rechazas. Ya no los minimizas. Empiezas a reconocer que ese momento tiene peso. Que no es para entretenerte. Que no es para distraerte. Que no es para perderlo. Y cuando comienzas a responder de otra manera, algo empieza a cambiar. Tu sensibilidad aumenta. Tu discernimiento se afina. Tu relación con Dios se vuelve más real. Porque Dios nunca dejó de hablar. Solo estaba esperando que el ruido bajara lo suficiente. Y cuando el ruido se apaga, surge una pregunta inevitable. Si Dios me despierta y me habla, ¿qué está examinando en mí en ese momento? Eso es lo que vamos a profundizar en la siguiente parte. Cuando Dios te despierta en la madrugada, no lo hace para entretenerte ni para inquietarte sin propósito. Ese momento es un espacio de examen. No un examen para condenar, sino para revelar. Porque Dios no revisa la superficie, Él mira el corazón. Y la madrugada es el momento donde el corazón queda sin defensas. Durante el día, el corazón aprende a esconderse. Se protege con argumentos, se justifica con ocupaciones, se distrae con responsabilidades. Pero en la noche, cuando no hay nada que sostenga esas capas, lo que queda es lo real. Y Dios trabaja con lo real. A esa hora, Dios examina primero tus motivaciones. No lo que dices que quieres, sino por qué lo quieres. No lo que haces por Él, sino desde donde lo haces. En la quietud, salen a la luz deseos mezclados, intenciones confusas, anhelos que parecen espirituales pero están sostenidos por orgullo, miedo o necesidad de aprobación. Por eso muchas veces el despertar viene acompañado de una incomodidad suave pero persistente. No es culpa. Es claridad. Es Dios alineando el corazón para que no camines hacia adelante con motivaciones divididas. Dios también examina tu nivel de rendición. No la rendición que se proclama en palabras, sino la que se demuestra cuando nadie te ve. En la madrugada no hay público. No hay aplausos. No hay reconocimiento. Solo estás tú y Dios. Y ahí se revela si realmente confías o si solo dices que confías. Hay personas que oran con fe durante el día, pero en la noche la ansiedad las domina. Eso no es hipocresía, es revelación. Revelación de áreas que aún no han sido entregadas por completo. Y Dios no expone para avergonzar. Expone para sanar. En ese horario, Dios también examina lo que estás cargando. Cargas que no te corresponden. Preocupaciones que asumiste como si todo dependiera de ti. Decisiones que tomaste sin consultarle. La madrugada saca a la luz el peso que el alma arrastra cuando el cuerpo descansa. Por eso algunos despiertan con una sensación de peso en el pecho. No es solo físico. Es espiritual. Es el corazón diciendo lo que no ha podido decir durante el día. Y Dios escucha eso con atención. A esa hora, Dios examina tu dependencia. Si dependes de tus fuerzas, de tu control, de tus planes, o si realmente descansas en Él.
Durante el día puedes aparentar seguridad. En la noche, la fragilidad aparece. Y ahí se revela en quien confías de verdad. La Biblia dice que Dios prueba los corazones. No para reprobarlos, sino para refinarlos. Como el oro en el fuego. Y la madrugada es un fuego silencioso. No quema por fuera. Trabaja por dentro. Dios también examina tu disposición a obedecer. Porque escuchar sin obedecer no transforma. Y muchas veces, antes de hablar con claridad, Dios observa si estarías dispuesto a obedecer si supieras lo que viene. Por eso a veces no dice nada. Solo mira tu reacción ante el silencio. Si en ese momento eliges distraerte, volver a dormir sin más, llenar el espacio con ruido, Dios toma nota. No como castigo, sino como diagnóstico. Porque la obediencia comienza con la atención. A esa hora, Dios examina tu hambre espiritual. No el hambre que se expresa en actividades religiosas, sino el hambre genuino de su presencia. El deseo de estar con Él sin pedir nada a cambio. Solo estar. Solo escuchar. Solo rendirte. Muchos dicen buscar a Dios, pero no soportan estar 5 minutos en silencio delante de Él. La madrugada revela eso sin palabras. Revela si lo buscas por conveniencia o por relación. También examina tus heridas. Las que no has querido tocar. Las que escondiste bajo productividad, servicio o sonrisas. En la noche, esas heridas hablan. Y Dios las escucha. Porque no se puede avanzar con heridas negadas. El Espíritu Santo trabaja mucho en ese nivel. No siempre con frases claras, sino con impresiones profundas. Con recuerdos que vuelven. Con emociones que resurgen. No para lastimarte, sino para cerrar ciclos que siguen abiertos. Dios examina tu identidad. ¿Quién crees que eres cuando nadie te mira? Si te defines por lo que haces, por lo que logras, por lo que otros dicen. O si sabes quién eres en Él. La noche quita los disfraces. Y Dios trabaja con lo que queda. Por eso algunos despiertan con una sensación de pequeñez. No es humillación. Es alineación. Es recordar quién es Dios y quién eres tú. Y desde ahí, todo se ordena. A esa hora, Dios también examina tu disponibilidad para el cambio. Porque escuchar a Dios implica permitir que Él altere rutas, prioridades y planes. Y no todos están listos para eso. Por eso algunos despiertan repetidamente y no entienden por qué. No es insistencia sin sentido. Es Dios esperando una apertura real. Cuando Dios examina, no acusa. Ilumina. No condena. Corrige. No expone para destruir, sino para construir algo más sólido. El Salmo dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Esa oración no nace del miedo, nace del deseo de ser alineado. Y la madrugada es el momento donde esa oración se vuelve práctica. Si despiertas a esa hora, no huyas de lo que sientes. No lo minimices. No lo llenes de ruido. Pregunta. Permanece. Escucha. Porque Dios no está buscando tu perfección. Está buscando tu honestidad. Lo que Dios examina en la madrugada define lo que Él puede confiarte después. Porque nadie recibe dirección clara si primero no pasa por alineación interna. Y una vez que el corazón es examinado, viene algo más concreto. No solo discernir, sino actuar. Porque escuchar a Dios sin responder no completa el proceso. Por eso,
Después de entender que está examinando Dios en tu corazón, llega la pregunta más importante de todas. ¿Qué debes hacer exactamente cuando vuelvas a despertar entre las 2 y las 3 de la madrugada? Eso es lo que vamos a abordar en la siguiente parte. Cuando despiertas en ese horario, la primera decisión es la más importante: no escapar del momento. No buscar distracción inmediata. No llenar el silencio con ruido. No tratar ese despertar como un error que hay que corregir rápido. Ese instante es frágil y poderoso a la vez. Lo que hagas en los primeros minutos define si ese encuentro se profundiza o se pierde. Lo primero que debes hacer es detenerte. No levantarte con prisa. No revisar el teléfono. No encender una luz fuerte si no es necesario. Quédate quieto. Respira. Reconoce conscientemente dónde estás. Ese acto simple ya es una forma de rendición. Es decirle a Dios: estoy aquí. Luego, no intentes forzar una experiencia. Este es un error común. No busques sentir algo espectacular. No esperes una voz audible. No fabriques palabras. Dios no se manifiesta por presión, sino por disposición. La quietud es más importante que la expectativa. Después, haz una oración breve y honesta. No una larga. No una elaborada. Algo sencillo, real, sin adornos. Algo como: Señor, aquí estoy. Si quieres hablar, escucho. Esa oración no abre el cielo por su forma, sino por su actitud. Es una llave de humildad. Una vez hecha esa oración, permanece en silencio. Y esto es clave. El silencio no es ausencia de acción. Es acción espiritual. Es permitir que el Espíritu Santo trabaje sin interrupciones. No intentes llenar ese espacio con pensamientos. Si vienen, déjalos pasar. No luches contra ellos. Vuelve a la quietud. En ese silencio, presta atención a lo que ocurre dentro de ti. No con ansiedad, sino con discernimiento. Puede venir una paz profunda. Puede venir una incomodidad suave. Puede venir un pensamiento insistente. Puede venir una convicción. Todo eso forma parte del diálogo. Si surge un pensamiento que trae claridad, no miedo. Orden, no confusión. Convicción, no condena, considéralo con cuidado. Dios no habla con acusación. Habla con verdad. Y la verdad, aunque confronte, siempre apunta a restaurar. Si no viene nada claro, no te frustres. No todos los despertares traen mensajes inmediatos. Algunos son solo entrenamiento. Aprendizaje de presencia. Dios enseña a escuchar antes de hablar. Enseña a permanecer antes de dirigir. Otro paso importante es abrir tu corazón con sinceridad. Si hay algo que te preocupa, dilo. Si hay algo que te pesa, entrégalo. Si hay una decisión que te inquieta, preséntala sin justificarte. La madrugada no es para discursos religiosos, es para verdad desnuda. Hay personas que descubren en ese momento lo que realmente sienten, no lo que dicen sentir. Y eso es valioso. Dios trabaja con lo que reconoces, no con lo que escondes. Si sientes la necesidad de leer la palabra, hazlo con calma. No por obligación. No al azar. A veces un solo versículo basta. A veces ninguno. La palabra no es un amuleto, es alimento. Y el Espíritu Santo sabe cuándo y cómo usarla. Si decides leer, hazlo despacio. Sin prisa. Permite que una frase resuene. No busques cantidad.
Busca conexión. También es importante no apresurar el cierre del momento. No pongas un límite rígido. No digas 5 minutos y ya. Quédate lo que sea necesario. A veces son pocos minutos. A veces más. Aprende a respetar el ritmo de Dios. Cuando el momento comienza a cerrarse naturalmente, lo notarás. La inquietud baja. El pensamiento se aquieta. El cuerpo pide descanso. No fuerces más. Dios no exige desgaste. Exige atención. Antes de volver a dormir, agradece. Aunque no entiendas todo. Aunque no hayas recibido una palabra clara. Agradecer reconoce que Dios estuvo presente, aunque haya sido en silencio. Y aquí hay algo clave, anota lo que percibas, si es posible. No todo se recuerda al amanecer. La mente olvida rápido. Un pensamiento, una frase, una convicción escrita en ese momento puede tener sentido horas o días después. No todos los mensajes son para aplicarse de inmediato. Algunos son semillas. Y la semilla necesita tiempo. Otra cosa importante, no cuentes todo a todo el mundo. La madrugada es un espacio íntimo. No todo lo que Dios deposita ahí debe exponerse de inmediato. Hay cosas que primero se guardan, se oran, se confirman. Jesús mismo guardaba cosas en el corazón. No toda revelación es pública. Algunas son personales, formativas, silenciosas. Con el tiempo, si respondes de esta manera, comenzarás a notar algo. Los despertares cambian. Ya no son inquietantes. Ya no son confusos. Empiezan a sentirse como citas. Como encuentros. Como espacios de alineación. Tu sensibilidad aumenta. Tu discernimiento se afina. Reconoces más rápido cuando Dios está llamando y cuando es solo cansancio. Esa diferencia se aprende con práctica. Y esto es importante, no conviertas la madrugada en un ritual rígido. No la controles. No la exijas. No la fuerces. Dios es quien inicia. Tú solo respondes. Algunos despertares vendrán seguidos. Otros desaparecerán por un tiempo. Eso también es parte del proceso. Dios no crea dependencia de experiencias, crea madurez espiritual. Lo más importante de todo es esto, no ignores repetidamente ese llamado. Ignorarlo no te condena, pero sí te insensibiliza. La voz se vuelve más difícil de percibir. No porque Dios se vaya, sino porque el oído se acostumbra al ruido. Responder, en cambio, te alinea. Te ordena. Te prepara. Muchas decisiones importantes se aclaran ahí. Muchas cargas se sueltan ahí. Muchas direcciones comienzan ahí. La madrugada no es el final del proceso. Es el inicio. Lo que Dios trabaja ahí se refleja durante el día. En tus decisiones. En tu paz. En tu forma de reaccionar. Y cuando aprendes a responder bien en ese espacio, algo cambia profundamente, ya no temes el silencio. Lo valoras. Porque sabes que ahí Dios te encuentra sin máscaras. Ahora solo queda cerrar todo lo que hemos visto. Entender por qué este llamado no es casual, qué hacer con él y qué ocurre cuando decides atenderlo de verdad. Eso es lo que vamos a hacer en el cierre final. Si has llegado hasta aquí, no es por curiosidad ni por coincidencia. Has permanecido porque algo dentro de ti reconoció este mensaje. No como una idea nueva, sino como una confirmación. Porque en lo profundo, sabes que esos despertares no han sido normales.
Sabes que hay momentos en la noche en los que tu espíritu ha estado más despierto que nunca, aunque no supieras ponerlo en palabras. Dios no despierta corazones sin propósito. Y tampoco insiste sin razón. Todo lo que has escuchado en este video apunta a una sola verdad: Dios quiere relación, no distracción. Quiere diálogo, no monólogos apurados. Quiere un corazón dispuesto, no solo una mente curiosa. Y por eso ha usado el silencio, la noche y la quietud para acercarse a ti de una manera más íntima. Ignorar ese llamado no te hace una mala persona. Pero atenderlo puede transformarte profundamente. Porque cuando empiezas a responder, cuando decides quedarte quieto, escuchar, rendirte y confiar, algo se ordena por dentro. Las decisiones dejan de ser tan confusas. La ansiedad pierde fuerza. La paz comienza a aparecer, incluso antes de que las circunstancias cambien. Dios no te despierta para asustarte. Te despierta para alinearte. Te despierta porque hay cosas que no pueden decirse en medio del ruido. Direcciones que no se escuchan cuando todo está lleno. Sanidades que no ocurren cuando el corazón sigue escondido. La madrugada se convierte entonces en un espacio de encuentro, donde Dios no solo habla, sino que restaura, corrige y prepara. Tal vez aún no entiendes todo. Tal vez no has recibido una palabra clara. Tal vez solo has sentido inquietud o una paz difícil de explicar. Todo eso también forma parte del proceso. Dios no revela todo de una vez. Revela lo necesario para el siguiente paso. Y ese siguiente paso hoy es simple, pero profundo. No ignores más ese momento. No lo llenes de ruido. No lo descartes. No lo minimices. Aprende a responder con humildad, con silencio, con un corazón abierto. Porque lo que Dios está formando en lo secreto, se manifestará con claridad en el tiempo correcto. Este no es el final de un video. Es el inicio de una nueva forma de escuchar. De una relación más consciente con Dios. De una sensibilidad espiritual que se cultiva en la quietud y se vive durante el día. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Dios, habla conmigo ahora. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.